días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de la historia de Jericó, una ciudad bíblica que tiene una historia muy particular. Por supuesto figura en la Biblia, es donde las trompetas de los ángeles lograron destruir la muralla para que entre los judíos a Jericó, porque el rey no permitía que crucen. Pero tenemos que tomar en cuenta que Jericó es la ciudad antigua del mundo habitada aún, la más antigua del mundo que todavía está habitada, porque por supuesto hay ciudades anteriores, pero que ya fueron ruinas. Jericó sigue estando habitada después de, vamos a ir viendo, casi 11.000 años. ¿Dónde queda Jericó? Queda en el centro del desierto de Judea, a 25 kilómetros de Jerusalén. Queda en lo que hoy es Cisjordania, que sería la autoridad palestina. Actualmente es el territorio controlado por la autoridad palestina. No confundamos la autoridad palestina con Gaza. Gaza está controlado por Hamas, el grupo terrorista. En el Cisjordania, todo el territorio es una autoridad que probablemente cuando termine el tema de Hamas se declare país, que está controlando una parte de esa zona. Las ruinas de Jericó vienen de la edad de hierro, de la edad del hielo. Es decir, cuando fue la última masa de hielo que cubrió la Tierra. Es decir, 11.000 años. Desde esa época, cuando aquellos ancestros nuestros, todavía monos o hombres a medias, habitaban esa zona, hasta ahora siguió siendo habitada. Nunca dejó de ser habitada. Las piedras de los primeros asentamientos, ya pensemos que el hombre, cuando empezó a caminar por la tierra como hombre en dos piernas, empezar a cazar, es decir, para cazar tenía que afilar una piedra para poder matar al animal o crear una flecha con un arco. Es decir, ya tenía una inteligencia somera, pero inteligencia al fin. Entonces iba caminando de lugar en lugar. Cuando se asientan, empiezan a aparecer las primeras construcciones de barro, de tierra, de piedra. Esas primeras construcciones que hay en Jericó son de 9.600 años antes de Cristo. Estamos hablando de 11.600 años atrás. ¿Y por qué incluso se cree que mucho más? ¿Por qué? Porque el hombre que cazaba, el cazador que se movía, no vivía en un lugar fijo. Iba buscando animales para cazar y donde paraba y vivía. Iba con su familia, caminando hasta que encontraba un animal, lo cazaba, lo comían, después seguían caminando buscando otro. Es decir, eran cazadores recolectores, porque recolectaban fruta, recolectaban algún vegetal para comer, pero no lo cultivaban. No criaban animales ni cultivaban la tierra, simplemente caminaban. A partir de hace 11.600 años se empiezan a descubrir los primeros asentamientos de lo que es el primer lugar donde se empieza a encontrar que se sembraba, se cultivaba, había espacio para poner los animales. Es decir, ya estamos hablando de 11.600 años donde el hombre empezó a crear poblados. No hablemos de ciudades, sino pequeños poblados donde se juntaba una familia, 2, 3, construían sus pequeños lugares con piedras, vivían ahí y se quedaban viviendo ahí. ¿Por qué? Porque quedaba un río cerca, encontraban un lugar fértil para poder sembrar, podían criar animales para comer, es decir, no tenían que andar caminando. Eso fue porque empezó la deslarización. Pensemos que en un momento dado, hace unos 13.000 años, la Tierra estaba cubierta de hielo. Era la edad del hielo, es decir, toda la Tierra, todo lo que hoy conocemos como Tierra, era hielo.
el cambio climático de aquella época, por eso cuando hablamos hoy de cambio climático, son cambios climáticos que producen el giro de la Tierra. El giro de la Tierra hizo que el hielo se retroceda y entonces el hombre empezó a habitar en lugares donde el hielo retrocedía. Todavía la tierra estaba húmeda, estaba frío, por supuesto, pero podían sembrar, podían cazar, podían guardar animales. Jericó en arameo sería, en idioma antiguo al hebreo, quiere decir el lugar de las palmeras. ¿Por qué? Porque era un lugar con palmeras, donde la palmera daba sombra, donde podían guarecerse, estar entre... Había algún oasis o un lugar donde había agua en el medio. No hablemos de ríos porque era desierto, pero había un oasis que fluía agua de abajo, probablemente de ríos subterráneos. Entonces se creaba un poblado al lado de ese oasis y el poblado se llamaba Jericó porque era el lugar de las palmeras. 8.000 años antes de Cristo, estamos hablando de 10.000 años de ahora, los habitantes de ese lugar habían empezado a organizarse como comunidad. Empezaron a construir un muro. La población era de 2.000, 3.000 habitantes, calculan. Tenían 70, esos 3.000 habitantes vivían en unas 70 o más. Se encontraron construcciones de 70 casas o habitaciones donde vivían, pero suponen que hay más que fueron destruidas por el tiempo, porque tenían que albergar 2.000, 3.000 personas. Esas viviendas que se descubren ahora eran circulares, tenían al mínimo 5 metros de diámetro, era de arcilla y paja y piedra. ¿Y qué cultivaban? Cultivaban dátiles, trigo, naranjas, cítricos. Los que vivimos en el Valle de Cochera sabemos que es desde el desierto que justamente tiene esa característica, que da dátiles, naranjas, cítricos, trigo también, pero era la zona desértica. Cuando el hielo se retiró quedó el desierto. Había un manantial, que es una especie de oasis, que estaba cerca de donde sacaban agua pura, que cada tanto rebalsaba y por el deshielo inundaba la ciudad. Y estaban, claro, era el único lugar que tenía agua, entonces las tribus vecinas querían despojarlos de ese manantial. Entonces terminan construyendo, estamos hablando de 7.000 años, 8.000 años, una especie de muralla que tenía 3,5 metros de alto y casi 2 metros de ancho. Era una muralla que, bueno, lo tenemos en la Biblia, las escrituras sagradas hablan de esa muralla, pero cuando hablamos de una muralla no hablamos de una pared, estamos hablando de 3,5 metros de alto por 2 metros de ancho, hecha en barro, en piedra, y donde podían caminar por arriba, es decir, una muralla, una fortaleza. ¿Por qué? Porque estaban asediados por las tribus que querían ocupar ese lugar, porque tenían agua. Recién aparecen las primeras escrituras o los primeros contactos con alguna cultura que nos legó. Estamos hablando de 2.300 años antes de Cristo, es decir, 5.300 años de ahora, que ahí vivía una cultura llamada los amorreos, que se extiende esa cultura por todo el litoral del Mediterráneo. Los amorreos fueron los primeros que podemos conocer, que supongo que antes habría otros, pero que podríamos conocer porque dejaron algún escrito en arcilla o dejaron algún tipo de estatuita o de algo que nos refiere a eso. Y los llamamos amorreos porque ellos se llamaban así según sus escritos de arcilla. 400 años después, ya estamos hablando de 1900 a.C., que serían 3.000, casi 4.000 años ahora,
Los sucesores fueron los cananeos. Ahora ya estamos entrando en la Biblia. Los cananeos reemplazan a los amorreos en ese lugar y empiezan a desarrollar una vida de ciudad un poco más urbana, con casas de piedra, con muebles de madera. Es decir, ya vemos que la cultura que antes era de aquel antecesor nuestro que caminaba y recogía fruta de los árboles y cazaba animales, ya pasamos ahora, sí, 6.000 años después, a tener muebles de madera, casas de piedra, tumbas. Es decir, el tema de la tumba es muy importante porque aquel descendiente del mono y todo eso no enterraba a los muertos. Los dejaba ahí, los animales se alimentaban, algo pasaba de eso. Pero ya cuando empezamos a ver tumbas con enterrar, donde están enterrados, por supuesto, los esqueletos de aquellos hombres, mujeres, empezamos a ver que la cultura tomaba otro camino. Ya cuando uno entierra a alguien es porque cree en una vida secundaria, en una vida posterior, cree que hay un Dios, cree que hay un montón de cosas atrás de eso que la cultura va profundizando. Entonces, cuando hablamos de las tumbas hablamos de muertos con equipamientos, con una collar, con una pulsera, con algo que el muerto utilizó en vida y que le queda en el cuerpo para llegar al eterno, al cielo eterno, no sé cómo lo llamaría. Cuando llegan los israelitas a Canaán, que conquistan Canaán, adoptan mucho de esto. La cultura judía que hoy tenemos, el Antiguo Testamento, copia mucho de la cultura cananea que está después de cruzar el río Jordán. Pensemos, los cananeos estaban del otro lado del río Jordán, por eso los hebreos, cuando se habla de israelitas, perdón, no hebreos, la palabra israelita quiere decir en arameo el que está de otro lado del río. ¿Por qué? Porque el río Jordán separaba a los cananeos que estaban de un lado y a los israelitas que venían del otro. Entonces, los cananeos llamaban a aquella tribu que venía israelitas porque estaban del otro lado del río. De ahí viene la palabra, la idea de israelita. Como sabemos, el Antiguo Testamento precisa que Jericó lo tiene muy importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque precisa el monte de la tentación, precisa que cuando es el sitio que le hacen los israelitas a los cananeos en Jericó, que es un sitio de 7 días, eso fue hace 1400 años antes de Cristo, estamos hablando de 3400 años atrás. Y que según la Biblia Dios hizo que las murallas cayeran con las trompetas, por la intervención divina. Entonces ese territorio empieza a ser ocupado por los israelitas, los que venían, que todavía no eran judíos, porque todavía el reino de Judea recién estaba formándose. Y tenían una religión diferente, probablemente tenían un Dios, eran monoteístas, sí, pero todavía no como lo conocemos hoy. Los datos arqueológicos que se encuentran hoy para validar lo que dice la Biblia dicen que existió hace 1400 años antes de Cristo, 3400 años de ahora, un muro que fue destruido en esa época. Por supuesto, la arqueología no habla de trompetas divinas ni nada, pero sí que el muro fue destruido. Los rastros arqueológicos confirman del asentamiento judío en ese lugar, que empezó hace hace 3400 años. En ese lugar habitaban los judíos hace 3400 años, los que después serían los judíos, y terminó cuando fueron los judíos expulsados a Babilonia por Nabucodonosor.
allá por el 586 a.C., hace 2500 años. Hoy en día, en el Monte de la Tentación de Jericó, hay un monasterio de la Tentación, que es donde menciona el Nuevo Testamento que fue donde Jesús fue a rezar después que fue bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Tenemos el río Jordán al lado de Jericó. Entonces, cuando Jesús es bautizado, se va al Monte de la Tentación, que es donde el diablo lo tienta para darle sus cosas. Por ejemplo, también en Jericó, en el Monte de la Tentación, el rey Herodes el Grande establece su residencia de invierno, porque era un lugar cálido, entonces en invierno se iban para allá. Y ahí murió Herodes 4 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. Después, 1000 años después, ese mismo lugar, que era el castillo de Herodes, fue ocupado por las cruzadas, porque estaban a 25 kilómetros de Jerusalén, entonces les convenía el lugar. ¿Qué pasa con Jericó posteriormente? Jericó pasó, después de que los judíos son expulsados, pasó a ser una aldea pequeña, con algunos judíos que todavía quedaban ahí, por muchos años. Y ya en la época otomana, otomanos son los musulmanes, van ocupando lugares y ocupan también Jericó, que comparten espacio entre los judíos y los musulmanes en forma habitual, sin problemas, hasta que aparecen los ingleses y los musulmanes, el Imperio Otomano es tomado por los ingleses y cae en manos inglesas. Allá por la década, el mandato británico llega en 1920, más o menos. Cuando los ingleses se marchan en 1947, declarando la independencia de Israel, la ciudad quedó del lado de Jordania, donde iba a estar el Estado palestino, que después no se declaró, pero iba de ese lado de Jordania, entre Jordania e Israel, quedaba lo que es hoy la Autoridad Palestina, y quedó Jericó ahí. Jericó creció, fue una gran ciudad construida en gran parte por los ingleses, en gran parte por los jordanos, y a partir de 1967, después de la Guerra de los 6 días, los israelíes se la entregan a la Autoridad Palestina directamente. Ya no queda ni para Jordania ni para Israel, sino que se forma ese año la Autoridad Palestina, que estaba Yasser Arafat como jefe. Ahí hay un triángulo, de que la historia, la Biblia lo cuenta, que es Jerusalén, Jericó, el Mar Muerto. ¿Por qué el Mar Muerto? Porque estamos hablando de los rollos del Qumran, donde aparece la Biblia escrita casi muy parte del Antiguo Testamento, estamos hablando casi toda, escrita en los años 70, es decir, de nuestra era, después de Cristo. Entonces, tenemos la Biblia más antigua, que son los rollos del Qumran, que todavía están leyéndolo y analizándolos porque estaban pegados. Entonces, ese triángulo de Jericó, Jerusalén, Mar Muerto, es un triángulo muy místico. Es perfecto. ¿Por qué? Porque pensemos que esos caminos se recorrían a pie. Por ejemplo, Jesús, para ir desde Jerusalén a Jericó, caminó 3 horas, que fueron 25 kilómetros. Los rabinos que escondieron el rollo del Mar Muerto del Qumran, en el Mar Muerto, caminaron 3 horas desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, porque también son 25 kilómetros. Y la gente que iba de Jericó al Mar Muerto recorría 25 horas en 3 horas. Vemos que es un triángulo perfecto, 25, 25, 25, se puede recorrer caminando 3 horas. Entonces, es como el centro del misticismo, el centro de las religiones, donde pasó todo, donde estuvieron los musulmanes, estuvo Jesús, estuvo el río Jordán, estuvieron los judíos, es decir, los israelíes en ese momento. Es decir, vemos que ese triángulo pequeño de 25 kilómetros de lado está concentrada
la historia casi de la humanidad occidental y oriental también. Jericó fue designado Patrimonio de la Humanidad en el 2023, hace un año, ya que forma parte de ese triángulo místico y que es la ciudad donde intervino Dios, la divinidad, que querramos ponerle nombre, y que no ha cesado de estar habitada por 13.000 años. La ciudad más antigua habitada. Muchas gracias.